¿Spider-Man Homecoming es mala? A ver, que con el último maratón que hicimos en Twitch viendo la trilogía completa de Tom Holland, me percaté de que hace mucho tiempo que no veía ni pensaba en estas películas, salvo obvio No Way Home. Sin embargo, todos estamos en el entendido de que las primeras dos de Spidey en el UCM son malas, por lo que no hay nada más que decir, ¿cierto? La cosa es que tras darles una repasada, me quedaron un poco más claras las carencias y virtudes que tienen, especialmente la primera. De Far From Home ya hablaremos después. Quiero repasar estas tres para ver si realmente son tan malas como creemos o nuestras burbujas de eco nos han dicho que lo son y decidimos creerlo. Comencemos con un punto realmente básico. La producción no la tuvo fácil, considerando que era la primera vez que colaboraban con Marvel para la creación de una película del arácnido. Entonces tenemos a dos empresas, Sony con el ego y ambiciones hasta las nubes, y luego está Disney, que ya ni se diga, sumado al claro éxito de Marvel Cinematic Universe. El acuerdo original para estas películas, comenzando con Homecoming, determinaba que el equipo de Kevin Feige se encargaría de toda la parte creativa, mientras que Sony haría lo propio con la publicidad y la distribución. Creo que ya todos esperábamos que lo de Sam Raimi no se iba a repetir. De por sí el UCM no tiene la fama de darle libertad creativa a los directores, y el otro ni se diga, pues ahí están las películas de Amazing Spider-Man. Ya todos tenemos claro que el personaje no es un concepto que se quiere exprimir para contar buenas historias, solo para imprimir billetes, y estas dos empresas buscarían la forma de sacarle todo el provecho como sea posible. Y para ello requieren a un director muy particular, uno que sea maleable pero que, como los anteriores, logre impregnar un estilo que haga que estas cintas se sientan diferentes a otras del UCM. Y dieron con Jon Watts, quien no solo no había trabajado en una producción de esta escala, tampoco es muy experimentado en la parte de dirigir para cines, incluso en la actualidad. Tiene una cinta de terror famosilla llamada El Payaso, y de ahí saltó a Spider-Man, donde podemos notar que su comprensión del personaje y trayectoria, cuando menos, es curiosa. La llegada de esta cinta es importante, es la primera vez que Sony no tiene el control creativo completo, y si bien antes odiábamos a Avi Arad por las decisiones tomadas en las franquicias anteriores, aquí entra otro demonio llamado Amy Pascal. Esta señora es para darle de comer aparte debido a que es una descarada total. No tuvo reparo en confirmar, sin que Kevin Feige lo supiera, que Venom era parte del UCM cuando claramente esto no se había conversado antes. Ya me quiero imaginar las juntas creativas que hubo ahí detrás, pero bueno, esto marcó una colaboración que se pidió por años, ya que querían todos que el Cabeza de Red formara parte de los Vengadores. Cosa curiosa, ya que quiero imaginar que esto fue petición de fans que no leyeron los cómics, ya que el Hombre Araña no formó parte de este grupo hasta iniciado este milenio. Lo curioso es que este crossover se planeó desde hace mucho tiempo, incluso estuvo cerca de formar parte del propio de Sam Raimi, ya que tenía cercanía entre Iron Man y Spider-Man 3, y más tarde hubo un acuerdo que no se cerró donde planeaban incluir la torre de Oscorp de las películas de Amazing Spider-Man en The Avengers. Al final se tuvo que optar por crear a su propio Hombre Araña, mismo que fue presentado a las prisas durante los acontecimientos de Civil War, pero ya tengo un video sobre eso por si lo quieres checar. Homecoming se desarrolla tiempo después, y entra al mundo de una forma algo extraña y forzada. Cronológicamente está mal situada. Esto por un conocido error de continuidad donde podemos ver que, según Homecoming, la batalla de Nueva York se dio en 2012 y esta cinta transcurre 8 años después. Pero en realidad, a ver, aclaremos este problema. Mucho podemos hablar sobre guías y demás, pero en realidad Marvel tiene un pequeño caos en cuanto a cuándo transcurren estas películas desde hace mucho tiempo. Trataré de explicarlo de la forma más simple. Se supone que la primera cinta de Iron Man transcurre en 2008. Esto tendría sentido si, por ejemplo, recordamos que Vision menciona en Civil War que han pasado 8 años desde que Tony Stark reveló su identidad. Y Iron Man 2 se desarrolla 6 meses después, y poco después se supone sucedía Avengers, haciendo que esta misma transcurriera en, cuando mucho, 2009 y no 2012, así que en teoría tendría sentido. La cosa es que esto se va al diablo, ya que Iron Man 2 presenta la Star Expo edición 2010, y en Endgame te confirman que la batalla de Nueva York sucedió en 2012. Así que por mucho que uno quiera culpar a Homecoming por cagarla, lo cierto es que Marvel tenía un desmadre con su cronología hasta hace poco. Como sea, se nos presenta un Peter con una aparente necesidad por probarse a sí mismo como un héroe. Esto ya que se plantea dentro de un mundo con demasiada competencia.
En su día me pareció molesto, pero entendiéndolo como un personaje entrando en un mundo donde hay más héroes mayores que él, siento que tiene sentido. Se parece un poco más al acercamiento de los cómics Ultimate, universo que moderniza el mito del arácnido y que, por cierto, se tiene la creencia de que las películas de Amazing adaptan al pie de la letra esta historia, cuando en realidad podemos encontrar elementos de dicha en, por ejemplo, la trilogía de Sam Raimi, también las de Mark Webb obviamente, y sobre todo en el Spidey del UCM. Esta cadenita se fue haciendo tan grande a lo largo de los años que estoy seguro que actualmente habrá mucha gente que va a renegar de esto, pero es la verdad. El universo Ultimate es una fuente muy útil, ya que aterriza muchos de los conceptos de la vida de Peter al mundo actual. Bueno, actual de hace 20 años, pero sigue funcionando. Iniciamos con su poca experiencia, como esta lo lleva a ser derrotado por algunos villanos, y cómo estos le dan la vuelta a sus encuentros sin que este vea venir el siguiente movimiento. Esta visión con una desestabilidad emocional se puede apreciar durante el Spidey del UCM, que parece no estar seguro todo el tiempo de lo que hace y siendo víctima de derrotas constantes hasta que consigue confianza en sí mismo. Claro que la película lleva un poco más allá de lo que debería este concepto, pues Spidey parece depender totalmente de los Vengadores y quiere que lo llamen, viéndolo como un objetivo a cumplir, haciendo que su papel como Spider-Man se sienta más como una tarea para mejorar su reputación que lo que conocemos como verdadera responsabilidad. En el camino, el personaje se topa con una banda de traficantes de armas Chitauri, liderados por Vulture. La idea del cabeza de red es detenerlos para sacar los artefactos de las calles, aunque para su mala suerte, Iron Man quiere quitarlo del camino para que no se lastime, subestimando al personaje por completo. El papel del Hombre de Hierro ha sido cuestionado múltiples veces y no mentiré, tiene sentido y me deja pensando un poco, ya que pareciera que Peter aprende más sobre ser un héroe de este sujeto que de figuras icónicas como por ejemplo el tío Ben. Sin embargo, siento que la historia no va tanto por ese lado y por ejemplo etiquetas como el Iron Boy son solo exageradas que otra vez leyeron en alguna parte en Facebook y repitieron constantemente porque pensar por cuenta propia parece que es muy cansado en la actualidad. Si bien no se nos contó el origen y hay sutiles referencias por ahí y por allá, la cinta plantea que Peter sigue aprendiendo más allá del clásico poder y la responsabilidad. Debe conocer al mundo, saber llevar los problemas personales y las derrotas para ser un mejor superhéroe, algo que de hecho también sucede en historias clásicas y sobre todo en la línea Ultimate. Muchos se quedaron con el si no eres nada sin el traje no te lo mereces como si fuera la prueba definitiva para ser un superhéroe y que la misma pareciera reemplazar las enseñanzas del tío Ben. Y no es así. Lo veo más como un aprendizaje personal para Peter Parker que debe entender que no siempre habrá alguien para salvarlo y debe ser capaz de salir de cualquier dificultad solo. Eso no me parece nada relativamente malo para soltar en una película como esta, donde Peter creció en un mundo donde idealizó a los Vengadores. Lo que sí es que la propia historia no pone de su parte para que todo lo bueno dicho anteriormente me sepa bien. O sea, ya desde los personajes secundarios encontramos un problema. No tengo conflicto con que los compañeros de Peter se hablen todos entre sí y decidieran dejar fuera toda esa división social que hemos visto representada en películas durante muchos años. Y esto porque cuando yo fui a la prepa hace una década, no me tocó que la gente se dividiera de esa manera. Así como había visto en películas toda mi vida, todos se hablaban entre todos y nos llevábamos a toda madre, así que me funciona esta perspectiva. La cosa es que individualmente muchos no tienen alma. O sea, plantean a Flash como el que bulea más con palabras, pero todos lo ignoran y le dan por su lado. Michelle en esta cinta es un cero a la izquierda. No entiendo este personaje, no es secundario, es alguien que está en el fondo. Y por alguna razón Zendaya está en el póster, pero Liz, que es el interés romántico principal, no lo está. ¿Quieren que hablemos bien de alguien? Ahí está Ned. Es realmente carismático el chabón y para variar no es el mejor amigo que cobrará venganza contra Spider-Man. Por ahora. Aunque curiosamente también podría convertirse en un duende, Peter en serio necesita checar muy a fondo sus amistades. Esto hace que la peli sea muy pesada, ya que acompañamos a todos estos adolescentes y sus profesores, que por cierto son un dolor de huevos, y la cosa solo se pone buena cuando Peter está en modo Spidey. Y esto se logra más que con el héroe, con el villano. Vulture es la salvación de esta cinta, un sujeto que aparenta tener ambiciones, un equipo dispuesto a cualquier cosa, y una familia donde, ¡oh sorpresa!, el sujeto resulta ser el padre de Liz, la chica con la que quiere Peter.
Este giro es muy interesante, te agarra por sorpresa porque no está salido de los cómics, pero se termina justificando solo con esa escena en el auto donde Michael Keaton nos recuerda por qué fue Batman. La tensión es palpable, sin duda uno de los mejores momentos de este arácnido en toda su trilogía. Como pueden apreciar, Spider-Man Homecoming tiene cosas muy buenas y otras realmente malas. Su mayor defecto para mí es el ritmo, muy lento en ocasiones y donde esta aparente creatividad de Jon Watts, donde quiere basarse en comedias juveniles y también sacar al personaje de su zona de confort, sí termina dándole identidad a estas películas, pero a cambio le quita mucho de lo que hace a Spider-Man funcionar. Que el héroe no pueda balancearse en un cómic de grapa está cagado, está chistoso, pero en una adaptación durante toda la película, hermano, yo vine a ver una cosa y espero que sea lo que me presentes. No es la película más terrible del personaje. Tiene sus momentos, sí, otros realmente aburridos y algunas secciones donde, por ejemplo, Peter interactúa con una inteligencia artificial llamada Karen que son infumables. Pero la película funciona. Entiendo sus inspiraciones y aprecio que representará el fanatismo de Spidey por los Vengadores. Igual esto era una representación de los chicos que en esos años iban a ver estas películas al cine. El problema es que, así como Mark Webb, Jon Watts tenía unos zapatos enormes que llenar con su versión del trepamuros. Y si bien hay un público para estas películas, si hablamos de ellas individualmente notaremos que tienen más carencias que aciertos. Aún así siento que si hablamos de calidad, esta podría ser la mejor de las tres. O quizá no. Luego de tener a un hombre araña fuera de su zona de confort, o sea, en los suburbios de Nueva York, uno pensaría que habría sido una gran oportunidad para respirar y ahora sí, meter al cabeza de red en Manhattan, entorno en el que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, Jon Watts pensó que todavía nos hacía falta respirar un poco más, pues para la segunda aventura de Tom Holland como el trepamuros decidió subir la apuesta, llevar al superhéroe fuera del país. Esto es Spider-Man Far From Home. La película, para empezar, tuvo una producción y campaña publicitaria complicada, pues en ese punto tanto Spidey como un grupo considerable de los Avengers estaban muertos después de Infinity War, y en lugar de guardar paciencia para alinear el anuncio de la nueva película con el hecho de que el personaje estaba desvivido, Sony decidió literalmente ir a lo suyo, anunciarla, y bueno, tampoco fue culpa suya totalmente porque pues las clásicas fotografías del set andaban por ahí. Aunque sí tuvieron el descaro de soltar un tráiler una semana después del estreno de Endgame, con todo y el spoiler más importante de la cinta, solo para agarrarse del mame. En verdad, admiro el descaro de estas personas en algunas ocasiones. Far From Home se vende como el epílogo de la fase 3, con las consecuencias del chasquido de Thanos, ahora llamado el Blip, y que todos hayan vuelto de pronto y afectado sus vidas para siempre. La verdad es que no aprovechan esto en lo más mínimo. O sea, hay un noticiero escolar que te explica lo que pasó como una anécdota que fue divertida para algunos, como por ejemplo, que mi hermano mayor ahora es mi hermano mayor. Digo, esta película tampoco es que se prestara para tener un estilo tan duro con este tema. Eso ya nos quedó claro con el estilo de Jon Watts, y se guardarían algunas cosas interesantes para, por ejemplo, WandaVision. Pero, hermano, es que este era el primer contacto con el tema y pudieron hacer algo mejor. Además, fue sumamente tonto que no aprovecharan la situación de que Peter perdiera a algunos de sus compañeros porque crecieron en lo que él no estaba. Casualmente, en el azar de Thanos, todo el cast de la primera película fue eliminado, incluida la tía May. Y eso que los hermanos Russo, en una entrevista para Screen Rant en 2018, ya habían revelado que May era parte de la mitad que sobrevivió. O sea que habría tenido el luto de no tener a su sobrino y tener que sobrevivir en este mundo cuando la gente no estaba. Pudo ser un tema muy interesante y aprovecharían la oportunidad en esta cinta para ver cómo cambió la relación entre ambos, pero no, de pronto salió Jon Watts y dijo, no, ella también se desvaneció y regresó mágicamente. Creo que lo peor es que se toman el tema como un chiste, cuando al inicio de Endgame se nota que esto afectó psicológicamente a muchas personas. Y quisiera no tener que decir esto, pero no se me ocurre una mejor forma de definir toda esta cinta que una enorme broma. A algunos les hace gracia y a otros no. La cosa es que Far From Home es una historia muy rara para Peter Parker, y en general para cerrar esta fase del universo cinematográfico también está como fuera de lugar. El grupo escolar decide ir de vacaciones a Europa, porque claro, es lo primero que uno pensaría después de desaparecer por 5 años y regresar.
Y uno también podría considerar que esta sería una gran oportunidad para ver cómo este tema afectó en otras partes del mundo, pero no. Con esto en mente, nuestro héroe decide tomarse un descanso para ir con sus amigos y disfrutar un poco de la vida, y así alejarse de Spider-Man. Me parece un gran error el que Sony recortara algunas escenas que sí se incluyeron en la versión extendida de cines, como que el arácnido terminara con la mafia criminal de Nueva York antes de irse, o que para conseguir dinero tuviera que vender sus figuras de Star Wars de colección. Son elementos importantes que ayudarían a simpatizar con esta versión del personaje, pero decidieron dejar, por ejemplo, secuencias súper importantes como aquella en la que Peter destruye un drone luego de casi matar a sus compañeros y maestros, o aquella donde ese sujeto nefasto le toma una fotografía sin pantalón para enseñársela a MJ. Es difícil apreciar esta película como si nada, es quizá la que más se sale del molde y claro, para algunos esto es creativo y para otros un ultraje. Para mí, como no, sentimientos encontrados. Me gusta pensar que para un joven buscar encontrar espacios para despejarse es de hecho algo muy sano y no debería ser malo para nadie, además de que sí se esfuerza para dejar la ciudad en su lugar, al menos en la versión extendida. Lo que vimos en la versión de cines fue jodernos prácticamente y comprenderlo como Dios nos dio a entender. La verdad es que este cambio de enfoque es muy confuso. Al menos la primera mitad de la historia es rara, no se siente como una aventura clásica de Spider-Man. Solo vemos a Peter lidiando con querer ligarse a Michelle o que Nick Fury quiera tenerlo en el equipo y que luego descubramos que se trataba del Skrull Talos. Entonces, ¿no hay nada salvable en esta película? Pues sí lo hay y eso es misterio. El caso de este villano es curioso porque, según yo, es uno de los enemigos más famosos a tal punto de que mi papá gritó en la sala que ese tipo no es malo, spoileando a todos, pero ya conté esa historia antes. El punto es que cualquiera con un poco de sentido común sabría que cuando en los avances este sujeto hablaba del multiverso, se trataba de un truco, cosa que en efecto pasó. Pero desde aquí se inició la bola de nieve que terminó en el ridículo Spider-Verse conformado. En fin, se nos presenta a Quentin Beck como un guerrero de otra tierra que viene a salvarnos de Elementor, y no el Elementor cool de las primeras de Max Steel, sino el sin cerebro esbirro de las últimas. Así se presenta, y de paso se queman, cartuchos de 4 villanos de Spider-Man, pues los elementales son Montelman, que seguramente lo recordarán de Spectacular Spider-Man, también conocido como la figura más encontrada en cualquier Walmart, Hydro-Man, que también le llegará a recuerdos de la serie de los 90, Ciclón, que cuenta con algunas apariciones en los cómics de Spidey, y Sandman, que sí, este es el verdadero hombre de arena del UCM. Como era de esperarse, estos solo son obstáculos, pues de forma sorprendente terminaron siendo ilusiones de misterio. ¡Oh, sorpresa! ¡El sujeto es malo! Tras esta revelación, la cinta ya toma un tono un poco más entretenido, porque la primera parte, Dios mío, es soportar a los profesores y compañeros. En verdad, salvo Ned y Michelle, que aquí ya es soportable, el resto son realmente molestos, y se esfuerzan para lograrlo. El tema de MJ, por ejemplo, es complicado porque en la primera cinta teníamos a este personaje de fondo que no aportaba nada y por algún motivo estaba en el póster. Aquí Peter muestra atracción hacia ella. Para algunos esto está sacado de la nada, no sé, igual es que me sentí identificado porque de adolescente me llegó a pasar que de un día para otro me atraía a alguien de forma espontánea. Pero comprendo que quizá debieron dejar vestigios en la primera película. O sea, hay una mirada ahí medio rara al final, pero nada realmente claro. Como sea, que el desarrollo de la relación en esta cinta es raro, pero tampoco diría que disfuncional. Tiene sus momentos y al menos se cocina antes de dar el salto al beso final. Volviendo al villano, por ejemplo, me gusta que es manipulador, y Jake Gyllenhaal le da la pinta de ser un sujeto agradable y carismático. Y estoy seguro de que, al menos a los que solo eran fans de estas películas por el UCM, debió despistarlos, y eso me parece genial porque es justo lo que hace Misterio. Y viendo que su papel trascendió hasta discusiones en internet sobre el multiverso, me hace pensar de que es una buena señal. Este sí fue una buena adaptación del villano, logró engañar a todos. Ya la parte de sus compañeros haters de Stark... en verdad fue un patrón que espero ya se quede en el pasado porque con Vulture lo entiendo, pero aquí ya es ridículo. Hablando del villano en sí, me parece que el sujeto hace muy bien lo suyo, con una secuencia que, por sorpresa, no solo me recuerda a los cómics, sino también algunos encuentros entre Spidey y Misterio. Creo que todos quedamos satisfechos con el cómo aprovecharon sus habilidades.
Además de que con él es con quien Peter aprende a dominar el sentido arácnido. Y sí, aquí el apodo de la punzada es aberrante, pero en contraposición, vemos su mejor uso en una película, con Peter cerrando los ojos y dejándose llevar por lo que es su instinto. Otro plus de esta película son sus efectos visuales, que destacan de sobremanera en la batalla final. Y no solo eso, aunque tenemos una historia donde Peter parece estar fuera de personaje, como adoro verlo en acción en este segmento, improvisando con sus telarañas y el escenario para ganar ventaja. Incluso cuando se queda sin red, es el mejor Spider-Man en acción que hemos visto en el cine. Lo malo es que el combate final es en Londres, pero ya es algo. Ese momento donde se arma un escudo y bomba para despistar a los drones mientras aprovecha otro que está destruido para impulsarse es lo más Spider-Man que vas a encontrar. Y todo esto lo hace solo, sin un personaje que tenga que venir a ayudarlo o algo por el estilo. Ahora, no hemos hablado del conflicto principal de la película, que por encima de todo es si Peter se convertirá en el nuevo Iron Man. Lo sé, es pedante, pero viendo la relación entre ambos, también hubiese sido raro que lo omitieran como si nada. La cinta es más una emancipación a medias, porque bien que usa la tecnología Stark aquí todavía y en la siguiente película, pero como héroe se deja ir un poco más ese peso de la importancia del hombre de hierro en su vida, debe enfocarse más en sí mismo. Este nuevo visionado me hizo notar un pequeño detalle, no sé si fue intencional o algo, pero por muy criticado que sea este Spider-Man, me doy cuenta de que Jon Watts en realidad quería despegar a Peter de Iron Man por su importancia en Civil War y Homecoming, pero lo hizo despacio, para el gusto o disgusto de algunos. Esta se trata de dejar ir el peso de lo que todos esperan de él, y comprende que debe forjar su propio camino, y en la siguiente hará lo propio con la tecnología, pero ya llegaremos a eso. Como sea, siento que Spider-Man Far From Home es pesada. Tiene sus momentos, es necesaria para el desarrollo del personaje, pero en lo que empieza lo bueno ya me dormí. Además tenemos el momento de las gafas, que ver a Mysterio engañar al personaje no es raro. Lo tonto es que sabemos que Peter es quien se las entrega por decisión propia. Ahí es donde la cosa se pone mal. Pudieron decir que se las robó, que las hackearon o algo, pero no. Peter las agarra y se las entrega, lo cual lo hace ver como un tremendo idiota. Como sea, ¿qué les parece esta película? Sé que para muchos es la peor, yo no diría eso ya que al menos el villano es bueno y hace que el héroe se meta en situaciones realmente estresantes. Pero, ¿qué dicen? Lo cierto es que de las tres sí es la más baja con diferencia, por lo que comprendo por qué para muchos es muy difícil que se convierta en tu primera opción. Lo que sí no puedo soportar es al elenco escolar porque, de verdad, son un lastre. El nivel de incompetencia de los profesores no genera gracia, de verdad estresa. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve ganas de meterme a la pantalla y soltarle un zape a alguien. Y aún con todo eso, no puedo creer que una de las frases que dice uno de los profesores cuando Peter llega al hotel, algo como llegamos por la ciencia y nos vamos por las brujas, me suelta una carcajada, lo siento gente. De cualquier modo, el viaje de Holland no ha terminado, y mucho menos el de Jon Watts, que afortunadamente esta sería la última en la que parece le dejarían toda la mano creativa, porque sabemos lo que pasó después. La locura de Spider-Man No Way Home. Hablar de esta película a estas alturas es difícil. Se ha dicho de todo, incluso aquí le he dedicado varios videos en diferentes materias, pero creo que estamos listos para un análisis con la mente fría. Esta cinta llegó en un punto complicado para el mundo, estábamos envueltos en una pandemia y nuestra atención estaba puesta en cualquier distracción que nos diera la vida. El concepto del multiverso era algo con lo que la gente ya venía fantaseando desde hace unos años. Comenzando con el clásico Tazo, donde decidieron utilizar la imagen de la araña de Tobey Maguire en lugar de la del UCM. De aquí partimos hasta DC, que en un fandom mostraron el arte conceptual de Flash, donde se encontraría con el Batman de Michael Keaton. La explosión del concepto era inevitable, y si hoy parece que esta cosa está sobreexplotada, para 2021 no era el caso. Aún se escuchaba como algo arriesgado y fresco. Jon Watts retomaría para cerrar esta trilogía, sin embargo no creo ser el único que siente que Marvel y Sony lo desplazaron un poco en la parte creativa, porque esta cinta es la más Spider-Man de las tres, aunque eso se le atribuyo más a otros factores, como que finalmente veremos representados momentos clásicos de la mitología arácnida, y que los villanos ya no tienen una conexión con Tony Stark.
De hecho, el papel del Hombre de Hierro se omite en mayor parte y se entiende considerando que la emancipación del pequeño Iron Man se dio en la cinta anterior. Lo que sí es verdad es que se nota demasiado el volantazo que da la cinta en su planteamiento, pues pasamos de un Peter con miedo de arruinar su vida después de que Mysterio reveló su identidad a un conflicto multiversal en no más de media hora. Literal, el Doctor Octopus aparece en el minuto 29. Esto representa mejor que nada que Watts quizá no tenía mucha voz y voto, pues Sony y Marvel estaban desesperados por iniciar con el conflicto que ellos sí querían contar. A ver, esto también tiene una explicación. Los estudios debían recuperarse de un 2020 desastroso, así que recurrieron a algo muy loco y que curiosamente era una chaqueta mental para muchos fanáticos durante años, el Spider-Verse. Mismo que, de hecho, parecía que se mantendría en el entorno animado con Into the Spider-Verse y Across, pero no. La cinta originalmente tenía otros planes, así que ahora debían convertir esas ideas en un arañaverso. Es por eso que parece que la historia presenta un conflicto, pero el verdadero es completamente diferente. Pero, ¿qué tal el resultado? Bueno, diría que no estuvo nada mal. Claramente hay momentos donde se nota que todo estaba armado con la intención de tener tiempos muertos para que el público grite, o incluso de maromas, what the fuck. No les voy a mentir, analizar esta cinta es más complicado de lo que parece porque en calidad tiene muchos problemas y más molesto para mí, errores de continuidad. Y por otro lado, hay detalles donde sí que respetaron al pie de la letra las sagas anteriores. Es una mezcla muy extraña. Por ejemplo, ¿cómo es que Electro conoció la identidad de Peter Parker? Obvio, hay especulaciones y teorías por todos lados, deja tu favorita en los comentarios, pero en realidad no hay una respuesta oficial, lo que convierte esto en un fallo. ¿Por qué el Hombre de Arena se queda en esa forma todo el tiempo cuando en Spider-Man 3 estaba claro que podía ponerse a colores a voluntad? No se sabe. Sé que es porque el actor no accedió a estar en el set durante la pandemia, pero tampoco es que la historia no se tomó 10 segundos para darle una justificación. La mutación aceleró, le gusta estar así, lo que sea. Hasta me habría creído que en algún momento se reencontró con su hija y a esta le gustaba verlo en forma de arena, no lo sé. Mismo caso con el lagarto, había puntos en los que en su película parecía que regresaba a ser humano si no tenía inyecciones constantes. Y acá de pronto su cuerpo decidió que le gustaba estar más en forma de lagartija, está muy raro. Una que sí me duele mucho porque por más que trate de rascarle no se me ocurre nada original, cómo es que el Doctor Octopus conocía la identidad del Duende Verde. Por sus trabajos se entiende que se conocieron de civiles, pero se supone que nadie salvo Peter conocía la identidad del Green Goblin hasta después de Spider-Man 3. Entiendo que el Hombre de Arena pudiese enterarse después que hicieran alguna investigación o yo que sé, pero con el Doc no hay cómo justificarlo. Y como este tipo de cosas, hay una lista enorme que podemos ir tachando. Reitero que son cosas que me comen el cerebro, pero luego hay otras que digo, joder, qué bien representaron esta madre. Tanto Norman Osborn como el Dr. Octavius están salidos tal cual de las películas de Sam Raimi. La obsesión del primero con el poder y que desea corromper a Spider-Man en el proceso para volverse iguales es el mismo planteamiento de la primera película. También todo el tema de la inteligencia artificial de los brazos metálicos en el Dr. Octopus. Y que este en realidad sea una buena persona sin ellos es algo que me gustó mucho, también está ahí. Pero frenemos un momento y vamos a enfocarnos en el villano principal, que es el Duende Verde. El resto están ahí, son un monito relleno, pero honestamente son para los madrazos. Willem Dafoe se llevó las palmas por su papel en esta cinta, y es que el hombre se ganó el cariño de la gente con diferentes trabajos a lo largo de los años. Si has visto películas como El Faro, realmente no te vuela el cerebro, pero vaya que el actor hace lo suyo y lo hace cabrón, así que no hay fallas. Curiosamente, antes de esta cinta, yo no veía mucho reconocimiento con su papel en la cinta de 2002, es más, todos se iban directamente a lo superficial que era su armadura. Y me parece curioso porque, en muchas formas, el personaje es el mismo. Así que en gran parte agradezco, ya que finalmente todos quedamos en sintonía de que siempre fue un gran villano. En fin, que los problemas no acaban aquí.
Peter generó todo este conflicto porque le pidió ayuda a su héroe crossover en turno para que olvidaran su identidad secreta, y sí, hablamos del Doctor Strange. Ya desde aquí levantas muchas cejas porque los parámetros del hechizo son muy raros, porque lo que parece una magia para olvidar puede traer visitantes de otros mundos si sale mal. No explican el por qué, más allá de que Wong hace una advertencia para que digamos, ah claro, pues es magia. Es la clásica excusa de no te quemes el coco, un hechicero lo hizo. De acuerdo, esos son mis problemas principales, retomaremos algunos más adelante, pero me gustaría detenernos un poco para que platiquemos de lo que a mí personalmente me gusta más de esta película, y es el papel de Peter Parker en toda la cinta. ¿Qué hablar del protagonista, pero si solo es un festival de fanservice, Spider Emilio? No, vamos por pasos. Como mencioné en el video de Far From Home, Jon Watts sí quería despegar al héroe de Iron Man, y si bien la cinta anterior inició con el proceso, encontró cómo seguir con este arco dentro de esta continuación, con todo y las limitaciones que tuvo seguramente. En esta lo desconectan de la tecnología Stark poco a poco, y eso se puede ver visualmente. Primero pierde el acceso de la red de información, pero la armadura se hace cada vez más pequeña al ser solo la araña del pecho y al final desaparecer totalmente. Esto lo entremezclan de una manera curiosa con una adaptación del Amazing Fantasy número 15, donde la muerte del tío Ben es adaptada, siendo May quien recibe el terrible destino. Y debo decir que, honestamente, el uso de esta historia me pareció inteligente porque a este Peter Parker ya le hacía falta perder algo, lo que fuera. Es decir, se entiende que Ben existió en algún momento, pero no indagan tanto en él. Es más, se menciona tan poco que podrías pensar que jamás existió. Y luego sí estuvo Iron Man, pero yo en ningún momento lo sentí como que reemplazara la muerte del tío Ben. No sé si alguno llegó a esa conclusión, pero no pude yo con eso. Además, no se sintió tan pesado como en esta al perder a su tía. No Way Home presenta verdaderos retos para el protagonista, desde ser fiel a sus principios y contradecir a Doctor Strange con ayudar a los villanos, o también ser llevado al límite por culpa del Duende Verde, y aún así con ayuda de uno de sus compañeros arácnidos retomar el camino del bien. Son ideas que verdaderamente me gustan mucho y la ejecución también me parece muy justa. Me encanta demasiado el arco por el que pasa en esta película. Sé que para muchos el único chiste de No Way Home es el fanservice, pero siento que esto no es realmente lo que le da valor a la película. Aclaremos, no sé cómo esto avanzará en la siguiente cinta y honestamente en este punto no me importa, pero hablando del aquí y el ahora, me agrada que sus acciones y decisiones tienen consecuencias. Al final, por ejemplo, sus amigos lo olvidarán para siempre y aún así estuvo dispuesto a dejarlos. O lo que para mí fue el momento más Spider-Man de Tom Holland en todas las películas donde salió, tener enfrente a Michelle y aguantarse las ganas de contarle la verdad para que esté a salvo. Esto es un buen arco de personaje. Y por mucho que quiera decir que solo es mérito de esta película, pienso que es un conjunto de las tres partes. No sé si fue planeado o se armó sobre la marcha, pero me funciona. El personaje tenía muchas facilidades al inicio y lo volvió confiado, así como estúpido. Sin embargo, aprendió de ello, creció y eso lo benefició mucho, al punto de que el balanceo final se siente tan bien. No solo porque el traje está bellísimo y lo hizo por cuenta propia, sino porque como espectador sientes que hay un cambio del inicio al final. Eso es un gran avance en comparación con los anteriores, que sí había desarrollo, pero se sentía como de chocolate. Ahora, el elefante en la habitación. Hablemos del crossover. Para empezar, no tiene sentido que estos dos estén aquí considerando las características del hechizo. Debieron pensar en algo muchísimo mejor. Pero omitiendo esa parte, ya teniéndolos, creo que la única escena terrible con estos fue su entrada. Es una situación muy mal manejada porque rompe el ritmo después de una escena tan dramática como fue la muerte de May y ese plano hermoso de Spider-Man bajo la lluvia. Corte, tenemos a Michelle y Ned jugando con los anillos de Strange, y la abuela que de por sí su pura presencia arruina la situación y la hace totalmente rara. Lo he dicho antes, el momento para presentarlos era cuando están en el techo de la escuela y vemos sus sombras a contraluz de la luna. Quizá antes un anticipo de que Ned pudo abrir un portal sin revelarnos qué había dentro y listo. Quitando lo de la casa de Ned, que solo sirvió para que gritáramos en el cine y un tipo se diera una marometa, en serio, estoy traumado con eso, lo siento. La del techo de la preparatoria, en serio, me parece un pedazo de escena.
Para mí esta es la mejor interacción entre los tres. Comparan sus tragedias, Tom se da cuenta de que no está solo como él creía, y me encanta el uso de la frase mítica del gran poder y la gran responsabilidad, porque no solo está ahí para el fanservice. Cuando los tres la recitan, entran en razón de que la muerte de sus tíos tuvo un propósito. Sí, sigue siendo una tragedia. Al menos para Toby y Andrew fue algo que los atormentó por años, y el segundo ni siquiera cerró ese arco. Pero ahora sabiendo que todo el bien que han hecho fue gracias a eso, hace que al menos calmen un poco sus conciencias, en especial Toby, que siempre se sintió culpable por lo que pasó esa noche. Y lo vuelve importante para los tres. Y eso también me gustó mucho, los personajes no solo aparecen para saludar y se van. Oye, hasta Amazing tiene su redención salvando a Michelle. Y lo mismo, no menosprecia lo que vivió, solo lo ayudó a seguir adelante. Y lo mejor es que no era necesario, pero ahí está, para que no solo sea un bulto. Por este tipo de detalles me cuesta decir que No Way Home es solo un festival de fanservice. Estos detalles y el papel de los villanos como el Duende Verde no me hacen verlo así. Incluso hay una cosita que me agrada mucho. La dinámica de las peleas es muy diferente, y es que si recordamos, Tom Holland se enfrentó a Vulture y Mysterio antes. Villanos interesantes en historia, pero muy poco en acción. Y cuando el Dr. Octopus aparece, golpea, avienta, incluso intenta asesinar de formas crueles al personaje sin titubear. Para el Spidey del UCM esto es nuevo, y no hay mejor forma de representarlo que cuando golpea al Duende Verde y el sujeto solo se está riendo. Estos tipos no llegaron a jugar, y adoro cómo te dejan claro esto con la forma en la que combaten. Nuevamente, buenas maneras de hacer fanservice. Pero si quieren hablar de conflictos, claro que hay otros que tenemos que platicar. El verdadero problema para mí es que no se detuvieron a pulir algunas cosas. El guión tiene sus problemas, como ya mencioné, y no podemos dejar de mencionar los efectos visuales nefastos. No sé cómo esta madre tuvo nominación al Oscar. Venimos de un gran trabajo con Far From Home, y el resultado aquí es hasta insultante. Hay escenas que se ven bien, como la pelea con Octavius o el Duende Verde, pero el cómo llevaron a lo digital el traje de Toby o reciclaron escenas de Spider-Man 2 o Amazing 1 es ridículo. Siento que la cinta es una buena forma de hacer fanservice. Los personajes que traes de regreso tienen que servir para algo, y aquí es lo que sucede. Sé que hay bandita que tiene muchos problemas con el concepto del fanservice, y el hecho de que aparezca ya los hace pensar que esto es totalmente malo, incluso utilizándolo como argumento para decir que tal cinta es mala. Pero yo no puedo verlo así. Es una herramienta narrativa al final de todo, y como en toda situación, si se utiliza correctamente, la obra quedará bien. Este no es el problema de No Way Home. Curiosamente, sus tropiezos más grandes vienen de su propio universo. El hechizo con muchas fallas que no se justifica, por ejemplo, ¿por qué Electro está ahí? El poco trato de la subtrama de la identidad secreta y cómo algo tan importante se desecha tan rápido. Y puntos menos por darle 30 segundos a esos nefastos profesores que no soporto. Su comedia es estúpida más no poder. O que Norman no tenga ningún tipo de reacción al ver a su Peter, considerando que lo conoce de más tiempo y lo consideraba su hijo. ¿Cómo es que ese intercambio de cariño pasó tan rápido? No lo comprendo. Spider-Man No Way Home fue algo que seguramente para los encargados de hacerla fue difícil de concretar, y con todo salió y nos emocionó a todos. Me cumplieron mi sueño de la infancia de ver al Dr. Octopus interactuar con el Duende Verde, y eso lo agradezco mucho, pero hay muchas fallas considerables que curiosamente no son en su mayoría problema del manejo del fanservice. Esto hace que para mí sea la mejor película de la trilogía, peleándose quizá el puesto con Homecoming. Todo lo bien que manejaron al Peter Parker de Tom Holland, para mí le da muchísimos puntos, por lo cual sí debemos considerarla como una buena película del Hombre Araña. No destacará como las primeras dos de Raimi, pero siento que hizo su esfuerzo y eso también debería destacarse. Sin embargo, esa es mi opinión. Me gustaría conocer la tuya en la caja de comentarios. No olviden que pueden unirse como miembros del canal y apoyarme para más videos del estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.